Bienvenidos todos, cada uno de los que nos acompañan en esta mañana. Estamos contentos, ¿verdad?, de que están aquí. Realmente es una bendición el poder venir delante de Dios y poder adorarle, amén. ¿Qué decir, hermano, de la fidelidad y del amor y de la misericordia de Dios, amén? Realmente no tenemos con qué pagar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Al estar cantando estos cantos y mencionar las palabras que en ellos están, thank you, hermano. Es imposible no conmoverse, hermano. Dice un canto de los que cantábamos que yo clamé, Él me oyó y me vino a rescatar. Y hermano, la verdad es que se recuerda uno, hace 37 años, cuando yo tenía 18, me encontraba en una situación muy difícil en mi vida, a esa corta edad donde se supone que los jóvenes tienen todo por delante, y yo me encontraba cansado, me encontraba vacío, me encontraba sin motivación para seguir viviendo y no sabía qué era la realidad, lo que me pasaba. Pero ya me habían hablado de la palabra, pero en una parte yo me rebelaba y no creía, decía, no, pues eso no, quién sabe si sea cierto o no sea cierto. Pero llegó el momento que me encontré a esos 18 años encerrado en un camper, en una troca, donde estaba yo debatiendo entre mi mente, entre si me quitaba la vida o no, porque me venía esta voz a mí de que pues, no tiene chiste, no tiene sentido. Pero me acordaba la misma vez que los que me habían hablado de la palabra de Dios, y decía, ¿qué tal si sí hay un Dios? ¿Y qué tal si sí hay una vida después de esta vida? Entonces estaba yo entre eso, cuando de lo más profundo de mi corazón, creo que lo hice, clamé a Dios, solo estaba. Y le dije, si verdaderamente tú existes, revélate a mí, cambia mi vida. Y hermano, por eso digo que la salvación es algo sobrenatural, porque fue algo que pasó en un instante, donde Dios se reveló a mi vida, llenó mi corazón de su presencia. En ese momento todo cambió, hermano. Y, o sea que desde ese momento, le digo, son 37 años en los cuales he visto la fidelidad de Dios. Aun cuando yo he sido infiel, aun cuando yo he fallado, aun cuando yo, hermano, he sido muchas veces malagradecido, Dios ha permanecido fiel. Amén. Porque Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Y damos gracias a Dios, y como le digo, es imposible no conmoverse de recordarse esa experiencia tan especial cuando tú estás en una situación así, clamas a Dios con todo tu corazón, Dios te oye, Dios te visita, Dios viene a tu vida y te muestra que Él es verdadero, amén. Entonces, yo no sé cómo tú estás en este momento en tu vida, cómo está tu corazón, dónde te encuentras, pero ese mismo Dios que vino a mi rescate y que ha venido al rescate de muchos, también está aquí para ti, amén. No importa quién tú piensas que eres, o qué hayas hecho, o qué tan profundo estés, Dios es todopoderoso para levantarte de ahí, amén, y para ofrecerte su amor y su misericordia, amén. Y por eso, hermano, estamos aquí en este día, amén. Estamos aquí para celebrar las misericordias de Dios, que un día, ¿verdad?, Él mandó a su Hijo a que tomara nuestro lugar en la cruz, amén, para que Él llevara nuestro pecado y nosotros pudiéramos obtener el perdón y la esperanza de la vida eterna, amén.
Y eso es lo que venimos, estamos festejando, ¿verdad? Como cristianos, como creyentes. Todos los días deben ser especiales, porque todos los días debemos, ¿verdad?, estar meditando en las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero este día, de alguna manera, alrededor del mundo se une, ¿verdad?, esta celebración donde recordamos lo que Dios hizo, que mostró su amor dando a su Hijo, lo que Jesús hizo, que mostró su amor ofreciéndose Él para venir a este mundo y morir por nuestros pecados. Y celebramos que no solamente murió, sino que Él resucitó al tercer día, amén, y venció la muerte para dar esperanza, para que dice todos los que crean en Él van a estar donde Él está en este momento, amén, en su presencia. Entonces, hermano, pues bienvenidos en esta hora. Y vamos a comenzar con la predicación, la enseñanza que tenemos en este día. Y el título de esta enseñanza es El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y voy a estar, tenemos todos los versículos en la pantalla, pero yo voy a estar empezando con Juan capítulo 1. Verso 29 al 34, dice así la palabra del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, te agradecemos una vez más, Señor, tu misericordia, tu amor, tu fidelidad a nosotros, la salvación que nos has dado en Cristo Jesús, por haber perdonado nuestros pecados, por habernos librado de la condenación eterna, Señor, por habernos dado esperanza, por haber quitado ahora el temor a la muerte, porque sabemos que, Señor, así como tú te levantaste al tercer día venciendo la muerte, has prometido que todo aquel que ponga su fe en ti hará lo mismo. Y por eso te damos gracias, pedimos que bendigas tu palabra y que tú, que conoces el corazón de cada uno de los que están aquí, si hay alguien, Señor, que no ha tenido esa gloriosa experiencia de ese encuentro con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que en este día, Señor, tu palabra hable a su corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que lleve tu palabra a lo más profundo, mi Dios, y tú le abras los ojos espirituales, le abras sus oídos espirituales, toques su corazón, le concedas el arrepentimiento y la fe que salva, Padre. En el nombre de Jesús, que nadie salga como entró, Señor, sino que salga con tu bendición, porque ese es el deseo de tu corazón, Padre, y lo mostraste dando a tu Hijo Jesús en la cruz, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues vemos aquí que Juan el Bautista está dando testimonio acerca de la persona de Jesús. Jesús, ¿verdad?, estaba comenzando su ministerio, y Juan el Bautista, que había venido a preparar el camino del Mesías, ¿verdad?, entonces él ve a venir a Jesús y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque Juan tenía como misión, venir a preparar, como les digo, la llegada del Mesías, del Salvador de la humanidad, aquel que iba a venir de parte de Dios a este mundo, hermano, a librar a la humanidad del pecado y de la muerte. Amén. Entonces, cuando Juan vio a Jesús, inmediatamente dio testimonio, confirmó que Jesús era aquel
que Dios había prometido enviar a este mundo desde muchos años antes, hermano. Él dice, este es el que Dios prometió. Este es el Mesías, el Salvador del mundo. Y el profeta Isaías hacía muchos cientos de años antes lo había dicho también. Dios, hablando a través del profeta, había dicho que iba a venir, amén, que Jesús iba a venir a este mundo y como un cordero sería llevado al matadero para ser crucificado por los pecados de todo ser humano, ¿verdad? Si vamos a Isaías 53, 7, Isaías 53, 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por eso, como les digo, cuando Juan vio a Jesús, dijo y dio testimonio, he aquí el cordero que quita, es importante eso, quita, no nada más cubre, quita el pecado del mundo. Este es aquel, ¿verdad?, que les había mencionado yo antes, porque Juan el Bautista ya tenía un tiempo predicando y anunciando la venida de Jesucristo, ¿verdad? Y dice, este es aquel el cual yo les he estado diciendo, ¿verdad? Yo no le conocía antes, pero para eso fui enviado, para identificarlo y dar testimonio que Él es, porque Dios, ¿verdad?, me dio las señales, las señas de alguna manera, y cuando yo viera estas señas, eso me serviría para identificar que Él era y así poder dar testimonio que este es el que Dios envió, ¿verdad?, para salvar a la humanidad. Entonces, Dios, ¿verdad?, se lo había confirmado y Él estaba dando testimonio de Él. Dice, Él es el Hijo de Dios, que llegó a este mundo para, ¿verdad?, dar su vida y para saldar la deuda de el pecado. La palabra de Dios, hermano, nos dice esto, que sucedió, y no nada más la palabra de Dios, la misma historia, ¿verdad?, confirma que Jesús verdaderamente fue llevado a la cruz y que fue crucificado y que murió. Amén. Si vamos ahí en Lucas, donde leía nuestro hermano al principio, Lucas 24, versos 6 y 7, dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Sí, habían ido a buscarlo y ¿verdad?, ángel les dice, ya no está aquí. Acuérdense de lo que Él les dijo. Él ya resucitó. Dice, es necesario, acordaos de esto, es necesario que Él muera. Ahora, ¿por qué necesitaba morir Jesús? Bueno, cuando hablamos de la muerte, hermano, a la mayoría de los humanos no les gusta hablar de la muerte. Cuando se habla de la muerte, entra temor, hermano, en las personas y prefieren ignorarlo como que nunca va a pasar, pero la realidad es que es una realidad para todo ser humano. Amén. Todos vamos a morir, queramos o no queramos, jóvenes, a veces niños, adultos, ya ancianos, ricos, pobres, famosos, no famosos, todos vamos a morir. Amén. Es una realidad de todos nosotros, pero la realidad es que a la mayoría no nos gusta tocar ese tema, nos gusta mejor pensar en cosas que, ¿verdad?, vamos a hacer y lograr y todo, y no está mal eso, pero la realidad es que también tenemos que pensar en esta realidad de todos, amén, que un día vamos a morir, amén. Ahora, la muerte no estaba en el plan de Dios cuando Él creó a la humanidad, amén. La muerte era lo que menos Dios deseaba para los seres humanos, hermano. Dios creó al hombre con el deseo de que el hombre viviera, disfrutara de lo que Dios había creado para él y tener una relación y una comunión con él personal, como vemos al principio en el libro de Génesis, ¿verdad? Cómo, ¿verdad?, Dios tenía esa relación con Adán y Eva, donde hablaba con ellos. Entonces, eso es lo que Dios, ¿verdad?, planeó desde el principio, es lo que había en el corazón de Dios. Pero, hermano, a causa de la desobediencia de Adán, ¿verdad?, entró el pecado. Dios
les advirtió algo. De todo pueden comer, pero no pueden comer de este árbol. ¿Y qué pasó? Desobedecieron. Y la desobediencia es pecado, hermano. Y el pecado, hermano, trae consecuencias. ¿Qué pasó después de que desobedecieron y pecaron? Pues dice, pasó exactamente lo que Dios dijo, que si comieran de ese iban a morir. Entonces, en ese momento, a causa del pecado, entró la muerte en el ser humano. Entonces, la muerte, hermano, es una maldición que cayó sobre los seres humanos por causa del pecado, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Todo hombre, todo ser humano desde entonces, cuando nace, nace muerto espiritualmente y después, con el tiempo, muere físicamente. Vemos que cuando pecó Adán y Eva, no murieron instantáneamente, pero sí hubo esa separación ya entre ellos y Dios, ya no hubo esa comunión, ya no hubo esa armonía, ya no había esa relación que Dios había querido tener con ellos. ¿Por qué? Por causa del pecado, porque Dios es santo y Él no puede tener ninguna comunión con el pecado. ¿Qué pasó cuando ellos pecaron? Se escondieron, dice la palabra de Dios. Ellos mismos, ¿verdad?, se daban cuenta de su pecado y de su desobediencia, que ahora ya no podían estar delante de la presencia de Dios. Amén. Y eso, le digo, desde entonces para acá, toda la humanidad, hermano, ahora está en pecado. Entonces, si vamos a Romanos 5:12, Romanos capítulo 5, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Entonces, podemos decir, pues no es justo, ¿verdad? ¿Por qué se pasó? Es que la realidad, hermano, es que todos somos pecadores, hermano. De ahí vino la maldición sobre todo hombre. Entonces, el pecado, hermano, del hombre, como les digo, rompió la relación de Dios con el ser humano, o sea, lo separó. Cuando usted tiene una relación con alguien y hay una dificultad, hay un problema, hay una discusión, un pleito, ¿qué pasa? Se separa, ¿verdad? Esa armonía se quiebra, ya no hay esa relación, ya no hay esa confianza, ya no hay esa libertad. Bueno, exactamente es lo que pasó entre el humano y Dios, ¿verdad? Cuando el hombre pecó, y entonces se rompió hubo una separación. Entonces, hermano, eso es lo que sucedió con Adán y Eva. Cuando pecaron, inmediatamente ellos se escondieron de Dios. Como le digo, la comunión se rompió, la comunión se dañó. Ahora el pecado les acusaba, hermano, ¿verdad? La santidad de Dios exponía su maldad, ¿verdad? Y puso una barrera entre Dios y el hombre. Y la Biblia le llama eso enemistad. Como les digo, nuestras relaciones, a veces cuando hay un pleito, un disgusto, entonces ya quedamos enemistados, ya no hay eso. Entonces eso está en todo ser humano que no está en Cristo, está enemistado con Dios. No hay esa relación, no puede haber comunión entre Dios y esa persona. El pecado vino a traer muchos efectos, hermano. Trajo efectos y consecuencias a los seres humanos, tanto físicas y terrenales en nuestro tiempo de vida en este mundo, como también consecuencias que tienen que ver con nuestro destino eterno. Amén. Entonces, hermano, las consecuencias físicas y terrenales, ¿verdad? ¿Cuáles son? La gente muchas veces pregunta, ¿y por qué si existe Dios, verdad, hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tantas injusticias? ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Por qué hay tanta enfermedad? Eso no es culpa de Dios. Eso es la maldición que acarrió el pecado. Es la consecuencia de la desobediencia del ser humano. Por eso es que hay ese sufrimiento, por eso es que hay esa maldad en los corazones y ve tantas barbaridades que pasan entre nosotros los humanos, que aún a veces ni los animales lo hacen, pero uno como ser humano, ¿verdad?, ve todo eso. ¿Por qué? Porque es la consecuencia del pecado que hay en el hombre. El sufrimiento, el hambre, las injusticias, no tiene que ver nada con si Dios existe o no existe. Eso es la consecuencia de nuestra maldad que hay en nuestro corazón. Amén. Entonces, no
no hay cosa, hermano, más dolorosa que la muerte de un ser querido, amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? No hay una cosa más dolorosa que la muerte, ¿verdad? El tener que separarte de tu ser querido, de tu ser amado, hermano, y sentirte impotente al respecto, porque ¿qué puedes hacer? Puedes tener todo el dinero, puedes ser famoso, tener lo que quieras, pero ante la muerte nosotros somos impotentes. Entonces se duele uno cuando se separa de un ser querido, pero a la misma vez te sientes tan impotente y no sabes qué hacer, hermano. Y por eso muchas personas, pues, ¿cómo le diré? Se entristecen, y muchas personas caen en depresión, y muchas personas aún pierden el interés ya en vivir y tantas estas cosas. Hermano, y esto, claro que a Dios no le agrada ver eso en el ser humano. Él se compadece del sufrimiento de los seres humanos. Él se compadece de eso, hermano. A Él le duele. Dios no se goza. Dios no está allá arriba nada más esperando. Y qué bueno que le pase. Y sí, eso. No, Dios se duele de ver eso que nos sucede. Porque como les digo, el plan de Dios desde el principio no era ese. No era ese. Y entonces, hermano, es el resultado de la consecuencia de nuestro pecado. La palabra de Dios en Ezequiel capítulo 18, verso 4, dice: he aquí todas las almas son mías. Está hablando Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Dice: el alma que pecare, esa morirá. O sea, eso es algo que Dios, ¿verdad?, ha decretado, y así va a pasar, porque la paga del pecado es muerte. No hay nadie que se pueda escapar de lo que Dios ha establecido, ¿verdad? El alma que pecare, cada uno de nosotros somos responsables. Los papás no son responsables de los hijos, ni los hijos son responsables de los padres. Cada uno somos responsables. Dice: el alma que pecare, esa morirá. Todo ser humano, hermano, tiene una cita con la muerte, porque todos hemos pecado. No hay nadie aquí que se pueda salvar. No hay nadie que se pueda justificar delante de Dios. Todos hemos pecado y todos merecemos la muerte, hermano. Ahora, esas son las consecuencias físicas y terrenales aquí en este mundo. Ahora, las consecuencias en cuanto al destino eterno, hermano. El pecado no solamente trajo como consecuencia la muerte física, sino también la muerte espiritual, hermano. Ahora, ¿qué es la muerte espiritual? Como le digo, la muerte espiritual es la separación con Dios. Ya vimos que el pecado te separa de Dios, ¿verdad? Te impide tener una relación y comunión con Dios, y causa enemistad entre tú y Dios. Y también eso te impide, ¿verdad?, a que tú vivas conforme la voluntad de Dios, y te termina llevando, obviamente, a la muerte física. Ahora, pero la muerte física, lo cual es la separación del cuerpo y el alma, ¿verdad?, por horrible que sea, por más feo que sintamos, no se compara con la muerte espiritual, hermano. No se compara con la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque la muerte espiritual tiene que ver con la separación de Dios con el alma por la eternidad. No 50 años, no 60 años, por la eternidad, donde el tiempo nunca se acaba. Y lo más triste, hermano, que no nada más, no vamos a estar con Dios, no hay problema. Nosotros aquí, como a veces ponen en unos cuadros o en cosas que se ríen, y acá donde están en el otro lado, ¿verdad?, están gozándose y bailando y tirando party, ¿verdad?, y acá están. No, no, hermano, no es así. Va a ser separado de Dios por la eternidad en el infierno, hermano. En el infierno, en completa oscuridad, en un sufrimiento que nunca terminará, y que una vez estando ahí no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. ¿Tú piensas que sufres en este momento por dolores? No es nada. Ahí va a ser el llorar y crujir de dientes por la eternidad. Completamente separado de la gracia, el amor y la luz de Dios.
¿Por qué? Porque Dios lo que dice, eso se hace. El alma que pecare morirá. Todo ser humano tiene un cuerpo, tiene un espíritu y tiene alma. Cuando muere el cuerpo del ser humano, ¿qué hace? Se convierte en polvo, amén. ¿Qué pasa con el espíritu? Vuelve a Dios. ¿Qué pasa con su alma? La cual es eterna. El alma es eterna. Bueno, esa alma, solo hay dos lugares donde puede ir esa alma, hermano. Solamente, no hay muchos, hay dos lugares. Uno de ellos es la presencia de Dios por la eternidad. Y el otro lugar es el infierno por la eternidad, lo cual la Biblia lo describe como la muerte segunda, que es la culminación de la muerte espiritual. Sabemos que sin Cristo estamos muertos espiritualmente, separados de una relación correcta con Dios, pero allí va a ser la culminación de esa separación por completo por la eternidad. Esas son las consecuencias, hermano. Apocalipsis, yo sé que muchos no les gusta hablar del infierno, pero Jesús habló del infierno. Usted lo puede encontrar en la Biblia. Es algo real y es algo que tenemos que poner en perspectiva. Amén. Entonces, Apocalipsis 20, verso 13 al 15 dice: el mar entregó sus muertos. Gracias, hermano. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Entonces, hermano, ese es el destino eterno del pecador que muere en sus pecados. Como le digo, no hay nadie que se libre, no importa cuántas dádivas hagas, cuántos sacrificios, cuántos ¿verdad? Cosas buenas te propongas hacer, ¿verdad? Todos somos pecadores y nadie podemos justificarnos delante de Dios por nosotros mismos. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, más que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. El evangelio, Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, amén, para salvación. Ahora, el evangelio son buenas noticias para los seres humanos, buenas noticias de parte de Dios, hermano. ¿Y por qué son buenas noticias de parte de Dios? La buena noticia es que a pesar de ser pecadores, a pesar de merecer la muerte por la desobediencia, la maldad y el pecado que hay en nuestro corazón, Dios, por su grande amor y su gracia y su misericordia, hermano, ha provisto un medio de salvación. Glorioso el Señor. A ver, ¿cuánto da un aplauso? Ha provisto un medio de salvación, hermano. Dice: la paga del pecado es muerte. Ustedes merecen morir por su pecado. Ustedes son culpables. Ustedes merecen ir al infierno. Pero mi favor, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Dios no quiere que nadie se muera en sus pecados. Dios no quiere que nadie experimente la muerte segunda. Dios quiere que cada uno vaya a pasar la eternidad al lado de Él, en su presencia. Eso es lo que quiere Dios. Y es lo que está diciendo este versículo. La paga del pecado es muerte, pero yo extiendo mi gracia, extiendo mi misericordia, extiendo mi favor sobre tu vida y te proveo un medio por el cual tú puedes ser perdonado, un medio por el cual tú puedes encontrar salvación. Y no tienes que pagar nada.
Solamente tienes que poner tu fe en Jesús como tu único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque Él fue el que dio su vida por ti. Él fue el que llevó tus pecados y mis pecados sobre Él. Él fue el que recibió la ira de Dios para que tú y yo pudiéramos encontrar perdón y reconciliación con Dios. Poder tener una relación con Él. Amén. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor y por su grande amor, hermano, mandó a su Hijo a morir en nuestro lugar. ¿Quién sería capaz de hacer eso aquí, hermano? Dar a su propio Hijo. Nadie. No importa cuánto amemos a alguien, yo estoy seguro que nadie de nosotros estamos dispuestos a dar a nuestro hijo. Pero Dios estuvo dispuesto. Él no escatimó ni a su propio Hijo, dice, sino lo entregó, ¿verdad?, por nosotros. Y si Él hizo eso, ¿qué más no estará dispuesto a hacer Dios? Amén. Entonces, hermano, una cosa es importante saber, que aunque Dios es amor y aunque Dios nos ama de una manera muy grande, que dio a su Hijo, aún así Dios no puede ignorar que así como es amor, es justicia. Es otro de sus atributos y Dios no viola ninguno de sus atributos. Él es amor, pero es totalmente justo. Amén. Entonces, el pecado, hermano, se paga con la muerte. El pecado es una violación a la santidad y a la justicia de Dios y no puede quedar sin castigo. No puede quedar sin castigo, porque de otra manera, si Dios no lo castigara, Dios sería injusto. ¿Qué pasa con un juez cuando no hace justicia? Si va alguien culpable delante del juez y merece ir a la cárcel, mató a alguien, y tú ves a ese juez que está ahí para ejercer autoridad, juicio y hacer justicia, si no hace justicia, ¿qué es? Un juez injusto. Eso es viendo aquí como seres humanos. Ahora Dios, que es totalmente justo, si Él no, ¿verdad?, trae justicia al pecado, entonces sería un Dios injusto y Dios no puede violar ninguno de sus atributos. Amén. Entonces, la deuda del pecado tenía que pagarse, hermano. El hombre es incapaz de pagar por sí mismo, de saldar esa deuda, hermano. Su propia justicia del hombre no alcanza para satisfacer la santidad y la perfección de nuestro Dios. Por tanto, Dios, por su grande amor, extendió su gracia, misericordia al pecador, a ti, a mí, a toda la humanidad, proveyendo a su Hijo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano. Él tomó tu lugar y mi lugar en la cruz. Él llevó nuestros pecados, hermano. Con su muerte, Jesús vino a pagar la deuda de todos los seres humanos que nunca nosotros pudiéramos pagar. Amén. El juicio de Dios exigía, ¿verdad?, la paga del pecado. Es por lo cual Dios provee un sustituto que pague la deuda. Como tú y yo no la podíamos pagar, Dios provee un sustituto que pague esa deuda. Por eso Juan dijo, aquí está el que Dios prometió. Este es el Cordero. Este es el sacrificio que Dios está dispuesto a aceptar para perdonar los pecados de todo ser humano. Este es el sacrificio que Dios envió, proveyó, para que no tengan que morir en sus pecados, para que no tengan que ir al infierno, sino para que pasen, ¿verdad?, la eternidad con Dios. Eso es lo que está diciendo aquí Juan el Bautista. Solo Jesús fue capaz y fue aprobado por Dios para tomar el lugar del pecador en la cruz. Y murió como el juicio lo exigía. Tenía que haber muerte porque había pecado. Y Él murió como el juicio lo exigía. Jesús fue el sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad. Su sangre que derramó en la cruz, hermano, hizo posible el perdón de los pecados. Y por eso se quita los pecados del mundo, porque su sacrificio fue perfecto, fue recibido por Dios. Por medio de Jesús, Dios abrió el camino
a que el hombre pudiera reconciliarse con él. No tienes que estar enemistado con Dios. Por eso Jesús murió, para que tú te reconcilies con Dios, para que puedas tener una comunión, una relación con Él, para que le puedas llamar Padre, para que puedas, ¿verdad?, gozarte de sus promesas, de su fidelidad, de todo lo que Él ha dado en Cristo a aquellos que ponen su fe en Él. Por medio de Jesús, Dios abrió el camino a la reconciliación con Él. Por medio de Jesús, Dios se abrió la puerta a la salvación. Segunda de Corintios 5, 19 y 21, dice el verso 19, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Cristo Jesús por medio de Cristo. Qué glorioso, hermano. Dice que Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y ahora a nosotros, aquellos que estamos en Cristo, nos ha dado el ministerio, el trabajo, el privilegio de compartir este evangelio, ¿verdad? El ministerio de la reconciliación, para decirle, ¿verdad?, a la gente que pueden reconciliarse con Dios, que hay perdón por sus pecados, que hay vida eterna en Cristo, que hay esperanza. Y por eso estamos aquí, para poder anunciarlo y seguir compartiendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que Dios quiere hacer en tu vida si tú no tienes a Cristo. Que no tienes que tú estar, ¿verdad?, ya con ese miedo de qué va a pasar después de la muerte, que si mañana muero, qué pasa con... No, tú puedes tener la seguridad de la salvación en este día, si tú pones tu fe en Cristo. Porque no se trata de cosas que tú tienes que hacer. Oh, necesito cambiar, necesito portarme bien, necesito hacer... No necesitas hacer nada. Necesitas entregar tu vida a Cristo, poner tu fe en su sacrificio perfecto. Él pagó el precio, Él llevó tus pecados, Él pagó la deuda por completo. Ya no hay nada que pagar. Él lo pagó todo. Solamente tenemos que creer en Él. Amén. Cristo quitó el pecado. Su obra en la cruz fue perfecta. Saldó la deuda del pecado ante Dios. Cuando Él dijo, consumado es, lo que estaba diciendo Él es, la deuda está pagada, saldada completamente. Eso es lo que estaba diciendo. Ya no hay nada que tienes que hacer. Nada. No tienes que irte de rodillas a ningún lado, no tienes que golpearte, no tienes que hacer nada. Solamente poner tu fe en Cristo. Los pecados pasados, presentes y futuros fueron cancelados en la cruz. Dios Padre promete que nunca más se acordará de los pecados de aquellos que pongan su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hebreos 8:12 dice, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Así es Dios. Nosotros nos sacamos en cara nuestros errores muchas veces, aún entre familia. Según nos perdonamos y pasa algo y ya nos estamos sacando las cosas unos a otros. Pero Dios no es así. Dios cuando te perdona, te perdona. El diablo muchas veces viene a quererte sentir culpable y a recordarte, pero si tú crees en Cristo, cree que eres perdonado. Y no importa lo que hiciste, Dios te perdona, te limpia y se olvida. Y te hace nuevo. Amén. Entonces, Cristo murió por todos, pero solo aquellos que crean en Él y se arrepientan de sus pecados gozarán del perdón y de la salvación del alma. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito para que todo aquel que en Él crea. Él murió por todos. Pero desgraciadamente y tristemente no todos van a recibir el perdón, no todos van a ser salvos, no todos van a pasar la eternidad con Dios. ¿Por qué? Porque sus corazones se endurecen, porque se niegan a poner su fe en Jesucristo, quieren seguir confiando en sí mismos y se niegan a reconocer que viene un día en el cual vamos a estar delante de la presencia de Dios para dar cuentas. Juan 2:2. Primera de Juan capítulo 2 verso 2 dice,
Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Y Juan 1, 11 y 12 dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Se fija que solamente dice los que creyeron y que le recibieron, no dice que fueron a hacer algo o que tuvieron que primero hacerse buenas personas. No, los que creyeron en él, los que le recibieron. Pero en el versículo 11 dice que algunos le rechazaron. Amén. La decisión ya está en cada persona. Dios ya demostró su amor. Dios ya dio el primer paso, dio a su Hijo. Pero ahora es la decisión de cada uno de nosotros. El perdón de pecados y la reconciliación con Dios y la vida eterna no se pueden obtener por esfuerzos humanos. No hay nada que el ser humano pueda hacer por su propia cuenta que lo justifique de sus pecados ante Dios, aunque se porte bien, aunque vaya a la iglesia de vez en cuando, ¿verdad? Aunque se gaste todo su dinero con los pobres, hermano, aunque de repente lee la Biblia por ahí, por allá, un día sí y otro no, aunque vaya a la iglesia, como les digo, de vez en cuando, o que tenga simpatía por Jesús, ¿verdad? Porque hay mucha gente que le hablas de Jesús y se enoja, pero hay otros que sí creo, así muy superficialmente, ¿verdad? Pero nada de eso, hermano, nada de eso puede reconciliarte con Dios. Es solamente por la muerte expiatoria de Jesús que se hace eficaz, que surge efecto, ¿verdad? En aquellos que ponen su fe en Jesús como su único y suficiente Salvador. Único y suficiente Salvador. Es muy importante. En ningún otro nombre hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo para los hombres en el cual se pueda ser salvo. Es en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que Dios escogió para que viniera a dar su vida por nuestros pecados. Es solamente en Jesús. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. La Biblia dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el puente por el que tenemos que cruzar. Él es la puerta por la que tenemos que entrar. Solamente Él, solamente en Él hay salvación. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero que quita el pecado de Él. No es la religión, no es la denominación, no es nada de eso. No es nada de eso, es Jesús. Muchas veces está la iglesia. No, no está la iglesia, es Jesús. Es Jesús. Él es la puerta de la salvación. Todo ser humano, hermano, como les digo, va a dar cuentas a Dios. Ese día va a llegar tarde que temprano, por más que lo queramos evitar, evadir. Podemos ocuparnos, podemos tener muchos planes, ponemos proyectos y todo eso. Pero va a llegar el día en que vamos a dar cuentas a Dios. Ese día va a llegar tarde o temprano y su única esperanza de salvación para todo ser humano es Cristo. Hebreos 9, 27 y 28 dice, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. La palabra de Dios, hermano, como le dice, como hemos visto ya, no se trata de algo que yo estoy inventando. La palabra, tú lo puedes leer en la Biblia. Todos hemos pecado, todos merecemos la muerte. Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. No hay nada que podamos hacer, es imposible. El hombre ya traemos la maldad en el corazón y aunque queramos portarnos bien y agradar a Dios, terminamos fallando y pecando. Por eso todos pecamos y estamos separados de Dios. Juan 1:8 al 10, primera de Juan, dice,
Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos ¿a quién? A nosotros mismos, y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice, nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no tenemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Aunque usted no crea, hay personas que ellos creen que no están pecando, no son pecadores, no necesitan de Dios. Pero dice, si nosotros decimos eso, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y no nada más nos estamos engañando a nosotros mismos, estamos diciendo que Dios miente, porque la Biblia dice, que es la palabra de Dios, que todos hemos pecado. Amén. Y ese engaño, autoengaño que nos hacemos, va a llegar el día que Dios nos va a confrontar y ya no vamos a tener para dónde hacernos, ni cómo ignorarlo. Ahí va a ser la realidad de todos. La Biblia nos dice que el día que Jesús, hermano, fue crucificado, habían 3 cruces. Amén. Cada una de ellas estaba destinada para alguien que había sido juzgado y sentenciado a muerte. Estas 3 personas que iban a ser crucificadas eran criminales malvadas que habían violado la ley. Cada uno de ellos merecía la muerte de acuerdo a las leyes romanas. Uno de ellos, la Biblia nos dice que es Barrabás. Barrabás era un ratero y asesino, conforme a lo que la palabra nos dice. Y una de las 3 cruces era para Barrabás, ¿verdad? Barrabás era culpable, Barrabás merecía la muerte, pero ¿qué pasó? Quedó libre. ¿Por qué? Porque Jesús ocupó su lugar de él. Aunque era culpable Barrabás, aunque bajo juicio fue condenado a muerte y merecía morir, Barrabás quedó libre porque Jesús ocupó el lugar que él tenía que ocupar en una de las cruces. Así de igual manera, Jesucristo, ¿verdad?, ocupó el lugar por cada uno de todos los pecadores, para que aquel que ponga su fe en él, aunque merece la muerte, pueda quedar libre del pecado y de la condenación. Amén. Todo ser humano es un pecador culpable, violó la ley, merece la muerte, pero Jesús toma nuestro lugar y murió, ¿verdad?, por nosotros en la cruz del Calvario para darnos libertad y vida eterna. La Biblia también nos dice que había otros 2 criminales sentenciados a morir, crucificados aquel día, los 2 ladrones, uno a cada lado, uno a su izquierda, otro a la derecha. Los 2 eran culpables también, los 2 merecían la muerte. Uno de ellos se burlaba de Jesús. Si eres el Mesías, dice, demuéstralo, sálvate a ti y sálvanos también a nosotros. Esa es una actitud de incredulidad y de burla ante Dios. A pesar de que estaba ahí, listo, pronto a morir, todavía tenía un corazón endurecido hacia Dios. No se había arrepentido. Él estaba ahí porque lo merecía, pero aún así tenía una actitud incorrecta. Pero el otro reconoció, él también merecía la muerte, pero él decía, le dijo al otro, nosotros somos culpables, merecemos esto, pero él no es culpable, él nada ha hecho, él es inocente. ¿Y qué pasó con este otro ladrón? En sus últimos momentos, su actitud de arrepentimiento que mostró, ¿verdad?, fue clara cuando dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu. ¿Cómo va a poner su fe en alguien que está desfigurado? O sea, es una tontería humanamente, una tontería muy grande. ¿Cómo voy a llamarle yo Dios, Rey, o poner mi fe en alguien que está igual que yo muriéndose y destrozado de su cuerpo y su cara? Pero la fe ve más allá de lo físico. Él creyó que Jesús era el Cordero de Dios. Y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? No, tú no, ¿cuánto robaste y mataste? No. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
paraíso. Eso es lo que Dios hace. Él no vino a juzgar y a condenar al mundo. Él vino a salvarlo. Él vino a salvarlo. Él no está aquí para restregarte tus pecados y tu culpabilidad. Todos somos culpables. Él está aquí para decirte, hay esperanza para ti. Yo morí en la cruz en tu lugar. Yo perdono tus pecados. Pon tu fe en mí. Jesús le dijo en otras palabras, eres culpable, pero hoy puedes quedar libre. Tus pecados te son perdonados. Mereces la muerte, pero hoy puedes recibir la vida eterna con garantía de pasar la eternidad al lado de Dios. Ahora, ¿cuál de estos ladrones vas a ser tú? Es la pregunta de esta mañana. ¿Cuál de estos ladrones vas a ser tú? ¿El incrédulo? ¿El que no reconoce su pecado? ¿El que ignora a Dios? ¿O vas a ser el que reconoce su culpa y se arrepiente y pone su fe en Jesucristo y sale de aquí perdonado y con la salvación que Cristo vino a dar? Proverbios 28:13 dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Este es el día de salvación. Hoy es el día de salvación, dice su palabra. Si estás aquí y no has hecho esa decisión, te invitamos que lo consideres. Que lo consideres, porque el estar aquí no es una coincidencia, es Dios hablando a tu corazón. Dios te trajo hasta aquí para hablar a tu corazón, porque te ama. Y digo, lo único que tienes que hacer es poner tu fe en Jesucristo. Él murió en la cruz por ti. Él vino a darte vida eterna. Él vino a asegurarte que cuando tú mueras físicamente y despiertes en la eternidad, vas a estar en su presencia si es que tú pones tu confianza en Él. Él no quiere que experimentes la muerte segunda. Él no quiere que mueras en tus pecados. Pero tú eres el que tienes que hacer la decisión. Él conoce tu corazón. No se trata de religiosidad, no se trata de religión, no se trata de ganar gente aquí para hacer una comunidad. Se trata de tu salvación, de tu alma. Si tú aceptas a Cristo aquí y vas a otro lugar, gloria a Dios. Lo importante es que tú salves tu alma poniendo tu fe en Jesús. Eso es lo importante. De eso se trata. Amén. Entonces yo te voy a invitar que se pongan de pie todos en este momento y vamos a orar. Vamos a orar, cierren sus ojos. Vamos a pedir al Espíritu Santo que obre, que hable a los corazones. Me recuerdo, ¿verdad?, a través de los años, como muchas veces, a veces la gente es cohibida, a veces la gente tiene vergüenza, a veces le da pena expresar o decirlo, que aceptan a Jesús, que están dispuestos, ¿verdad?, a pedir perdón. Pero déjame decirte que todos hemos pasado por eso y no hay nada de vergüenza en eso. La palabra dice que aún en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y nosotros, en vez de criticar a alguien, nos gozamos de ver cómo Dios sigue obrando su misericordia y su amor en las vidas, aun cuando no lo merecemos. Entonces, si tú estás aquí en esta mañana, ¿verdad?, y la palabra de Dios te ha hablado, el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, no retardes tu decisión. Entrega tu vida a Jesús. Y lo único que tienes que decir, Señor Jesús, perdona mis pecados. Reconozco que soy un pecador, que he ofendido a Dios, que he vivido la vida a mi manera, pero ha sido por ignorancia, porque no sabía, porque no entendía. Pero ahora que tú has hablado a mi corazón, que me has iluminado mi entendimiento, me doy cuenta de que he vivido mal, he vivido fuera de tu voluntad. Reconozco que soy un pecador, que necesito tu perdón.
que necesito salvación y reconozco que el único que puede darme salvación es Jesús. Y en esta mañana yo me rindo. En esta mañana yo entrego mi corazón y le pido a Jesús que venga y entre en él y sea mi Señor y sea mi Salvador. Que desde este momento mi vida sea transformada ahora para vivir la vida que a ti te agrada, Señor mío. En el nombre de Jesús, es lo único que tienes que decir, pero dilo con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Dios es el único que puede obrar el milagro de la salvación en ti. Esto es algo sobrenatural. Aquí no se trata de convencer, entre nosotros convencernos. Se trata de que Dios verdaderamente toque tu corazón, verdaderamente, ¿verdad? Hay un arrepentimiento sincero, porque la salvación es una obra sobrenatural del poder del Espíritu Santo en la persona. Solamente ríndete, sé sincero. No son las muchas palabras, es un corazón sincero, porque Dios ve el corazón. ¿Estás cansado de vivir como vives? Si estás vacío en tu corazón, si tienes temor aún, ¿verdad? Ese día que va a llegar en el, vamos a enfrentar la muerte. Jesús quiere ahora darte la seguridad. Quiere llenar tu corazón de su presencia, quiere darte su paz de Él a ti. Solamente tienes que creer y poner tu fe en Él. Señor, obra, Padre, en el nombre de Jesús. Obra en los corazones en esta mañana, Señor. Trae salvación. Da perdón de pecados, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, obre quitando la dureza, rompiendo cadenas de pecado, deshaciendo toda obra del diablo, abriendo los ojos espirituales, los oídos espirituales a la voz de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús creemos en tu misericordia y en tu amor, Señor. Y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que, mi Dios, tu sangre preciosa que limpia todo pecado, en esta mañana también, Señor, está limpiando los corazones, Señor, y reconciliándolos contigo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, para que puedan experimentar esa comunión contigo, tu presencia santa, Padre, y puedan recibir esa esperanza gloriosa de la salvación, Padre. En el nombre de Cristo Jesús.